Bienvenidos al podcast Paul McCartney Soul the Best. Podcast especializado en la vida y obra de este talentoso músico. Hablaré de su vida, los mitos alrededor de él y sobre todo de su obra musical. Con análisis y anécdotas, sucesos trascendentes, trivias y mucho más. Mi nombre es Andy Ortiz, creador del Sótano Nerd, todo acerca de Queen, por amor a la música y de todo un poco. Podcast que ya puedes escuchar en todas las plataformas disponibles. Suscríbete para tener un deleite auditivo e informativo en episodios de 15 a 30 minutos. Espero que te guste este viaje mágico y misterioso con una pequeña ayuda de todos los que gustamos de la música de Paul. Desde su época Beatle hasta la actualidad. Suscríbete, dale 5 estrellas y bienvenidos sean al episodio del día de hoy. Ahí está. A ver. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, hay problemas del micrófono que ya me di cuenta a tiempo. Si no hubiera hablado como me ha pasado a veces, que me distraigo por una u otra razón. Y, y empiezo a hablar. Y ya cuando pasan casi los 15, 20 minutos me doy cuenta que no le había aplastado al record o al volumen. Y así me ha pasado en varias ocasiones. Y continuando con esto, me voy a lo que es el miércoles 29 de enero de 1969. Los Beatles empiezan con John, Yoko, Ringo y Glyn Johns. Ringo Starr no había estado en la reunión con Allen Klein, no estuvo. Y estuvo Paul, estuvo George, estuvo John. Y Glyn Johns le pregunta a John Lennon si ya le había conocido antes. Y definitivamente les dice, John Lennon dice, bueno, pues sí, lo conocí ahí en el Circus, que se refiere al show de los Rolling Stones. Entonces ya ellos, John, Paul, George, habían hablado, y bueno, Yoko ahí, habían hablado con Allen Klein. Glyn le comenta a Lennon, oye, es una persona interesante este Allen Klein. Si tú le preguntas algo y cuando él, bueno, si él te pregunta algo, si tú le preguntas algo, dice, sí te va a dar una respuesta que te va a intentar convencer. Pero si él pregunta algo y a la mitad de la respuesta que tú estás dando a él no le gusta, te cambia el tema exactamente en medio de tu respuesta. A Glyn Johns no le parecía una persona buena, Allen Klein. Sin embargo, John Lennon estaba más que encantado con este señor. Ya después, bueno, la historia, ya los que conozcan un poquito más de esta historia saben que no terminó bien. Pero hasta ahorita, Glyn Johns hace muy patente que a él le molestaba esa forma de ser de Allen Klein. Y Yoko Ono le seguía la corriente a John, o estaba coludida con Allen Klein para poder separar de alguna forma los intereses de los Beatles. Ahí lo dejan porque entra Michael Lindsay Hogg y les empieza a preguntar que qué onda, que cuántas canciones tienen listas para el siguiente día. A lo que él le dice, bueno, pues, sin falla, le contesta Ringo, como 6. O sea, son 6 y tienen algún tipo de rutina. John Lennon le dice, bueno, vamos a empezar con eso hoy. Vamos a ensayar las canciones. Vamos a darles una vuelta a toda esta lista de canciones que tenemos. Y de ahí vamos a decidir cuáles son las que vamos a realizar. Luego le dice Michael, bueno, o sea, esto tiene que estar bien
porque según el pronóstico del tiempo, el clima va a estar agradable a todo dar. Y hemos conseguido un helicóptero desde Europa para ustedes el día de mañana. A lo que le dice Ringo, bueno, ¿qué pasa si vamos todos a otro edificio? Michael Lindsay Hall le dice, oh, pues bueno, eso no puede ser posible. Bueno, también no busqué la opción del globo aerostático porque saldría muy caro. Y si lo hacemos en otro edificio, nos pudieran acusar de estar allanando, aparte de, entre otras cosas, el estar destruyendo la paz o causar ruidos, así como allanamiento. Y la policía, pues obviamente nos daría ahí un buen susto. Le dice Ringo, bueno, no, pero ¿y si les preguntamos? Dice Michael, bueno, mira, la otra cosa que se puede hacer es, si estamos aquí en el edificio de nosotros, en este donde estamos grabando, la policía podría venir, lo cual sería obviamente lo que sucedería, pero los podemos detener por mucho tiempo. Primero, cerrando las puertas con llave y haciéndolos que vayan por una orden, y luego ellos van a querer subir y estaría otra vez en este sentido cerrado y tendrían que bajar, y para el tiempo en que ya llegaran aquí habría como unas 12,000 personas en la calle. John Lennon le pregunta, ¿tú crees? Y Ringo dice, dice, mira, sería realmente un golpe publicitario muy importante, le dice John Lennon. Pero creo que Paul no entraría. O sea, si nosotros decidimos hacerlo, pero como lo veo, no creo que él quisiera. Dice Michael, bueno, ¿ustedes están de acuerdo en ir? Dice Ringo, sí, yo estoy dispuesto, yo también. O sea, estamos ensayando con vistas a irnos a tocar al techo, al tejado. Y bueno, quizá lo que unos decidan, otros no lo apoyarían. Y en ese caso dice, bueno, entonces sería otra vez ver. Le pregunta a Ringo, bueno, ¿qué pasaría, o sea, con el helicóptero? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué pasa si el aire viene en el sentido contrario? Le dice Ringo, bueno, pues ahí sería cubrirnos. Y Michael les dice, bueno, Glyn John sería el que tendría que ser fantástico porque estaría trabajando con una operación de 8,000 libras. Y a esto me refiero a las libras esterlinas. Y con esto, John empieza a mostrarle, ya pasa esa plática, todavía no llega ahí a un poco más interesante de la plática, sino que empiezan a ensayar de nueva forma. Y Paul dice, bueno, miren, yo estoy a favor de presentarnos, pero a mí me interesa presentarnos con una audiencia mientras hacemos esos números. Digo, no importa si no pagan, el hecho de que estén ahí, para nosotros sería la paga. Tony le pregunta a Paul, bueno, ¿cuál es el problema? Si tenemos todo puesto para mañana, nosotros iríamos y lo haríamos, y si no les gusta, entonces, bueno, nos devolvemos y lo hacemos de otra forma. Paul dice, estoy de acuerdo, pero creo que eso del techo es como que demasiado. El techo se puso, bueno, porque es algo al aire libre, pero no solamente es que quiero estar al aire libre. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay viento y lluvia? Y dice Ringo, bueno, o si hace solazo, dice Paul, bueno, si hace el solazo también y todo puede suceder. Dice Michael, mira, si llueve, no lo hacemos en esta ocasión. Ringo dice, ok, está bien, pero creo, hasta donde entiendo, dice Michael, que tendremos un buen clima. George Martínez pregunta, bueno, ¿y qué si hace frío, más frío que hoy? Paul le dice, bueno, muy bien, lo hacemos
al aire abierto. Pero antes deberíamos aprendernos los números que vamos a tocar, todos aquellos que van a estar en el álbum y que toman un poco más de tiempo estar sentados en el centro, que incluye en esto que estén ahí Glenn, Michael y George Martin, y ya mientras ellos se van, John y Paul están discutiendo acerca de esto, y Paul está de acuerdo en que dice, ok, ahora, ¿qué estamos haciendo? No hemos puesto ningún objetivo de momento. Estábamos pensando que iba a ser pues el álbum, pero otra vez nuestro único objetivo es un álbum, como que no es nada visual. John Lennon le dice, bueno, pero es que lo que hemos estado haciendo siempre es un álbum. Paul le dice, sí, pero, o sea, tú sabes, ya hemos estado dentro de esto de los álbumes nosotros 4 y creo que tendremos que buscar otro tipo de cosas, pero dice Paul que él se siente como que es el único que está interesado en llevarlos al negocio otra vez. Y no le parece, porque aunque las canciones están sonando bien y que hay una idea, a él no le gustaría nada más que fuera una situación de grabarlas y ya. Dice, ok, mira, hasta ahorita sí está mejor que cuando estábamos en Twickenham. John Lennon dice, sí, pues yo me siento como que estamos en casa. Y eso es lo que quiero hacer ahorita. Sí, pero este espectáculo tiene que ser increíble. Y si no quieren ir al techo, pues no iremos. O sea, lo único que quiero es que estemos cantando y que estemos combinando bien todo esto para hacer un documental. Y hacer un documental increíble, porque eso es lo que tengo. Yo ya, 2 elementos nada más. Le dice John Lennon a Paul, dice, mira, el día de mañana va a suceder. El día nosotros lo hacemos. Hoy nosotros tenemos que ensayar esas 6 canciones, o cualquiera que tengamos, estar listos para lo que podemos hacer. Paul le responde, sí, pero ¿quiénes van a hacer mañana? O sea, no yo. La forma fácil de terminar esto es sentarnos aquí por otros tantos días, ensayar todos esos números y luego, como hoy, empezar a ensayarlos uno tras otro. Y luego George posiblemente nos ayude con un programa de cómo lo vamos a hacer y qué es lo que estamos haciendo, cómo sigue, para empezar a tocarlos y bajarnos y hacerlo. Ya es todo. Dice George Martin, sí, como ustedes lo solían hacer antes, que ponían todas las canciones en el reverso de su guitarra. Dice John, mira, somos capaces de hacer 7 canciones mañana en la azotea. Hacemos esas 7 y luego las volvemos a tocar. Y luego otra vez esas 7. George Martin les dice, ok, ¿están de acuerdo en principio que eso que tú estás diciendo quiere decir que no están listos? Dice John, sí, no estamos listos, eso es seguro. No estamos listos para hacer 14. Paul dice, ok, mira, originalmente me habría gustado el show de televisión. Pero el primer día que empezamos, pasó todo lo que sucedió y luego en mi cabeza tuve que meterme la idea de que iba a ser un documental. Y luego un día empecé a decir, bueno, ahora vamos a hacer los números. Pero lo que quiere decir es que habrá una cámara especial que tome eso y las luces entonces se harían más brillantes y el lugar parecería más brillante de pronto, no sé. Michael le dice, Paul, entonces tú estás diciendo, mira, le dice Paul, el único problema es que nosotros tenemos que hacer un show al final de todo esto. Esa es la cosa y ese es el problema. Nadie de nosotros tiene un objetivo. No lo tenemos claro. No sabemos lo que queremos hacer, no sabemos... como yo le decía a Mal Evans en la mañana, él me decía que había soñado con que habíamos hecho un concierto y que había salido todo de maravilla, y yo simple y sencillamente digo, bueno, pues me gustaría tocar todos estos números en algún lugar, en un teatro o no sé, frente a gente. John Lennon dice, mira, la respuesta práctica a este problema es en cuanto a mañana, y creo que nosotros realmente pues podemos hacerlo, pero no 14. George Harrison entra entonces a la plática y le dice, mira,
aún y que hagamos el ensayo ya con vestimenta y todo, ver cómo va, vamos a ver cómo nos sale y si no estamos listos, pues nos vamos después de que Ringo haga lo que tiene que hacer y intentamos hacerlo de nuevo en otros 6 meses, en otras 6 semanas. A la que yo dice, 6 semanas. Dice, sí, o bueno, un mes más o menos para tocarlas, esas canciones, 14 canciones, sería agradable hacerlo, aunque aún ni las 7 estaría muy bien. George Harrison dice, bueno, tú sabes, yo no creo que debamos tomar tanto tiempo hacer esto otra vez. Es como que ya estaba cansado George, dice, de eso. Así es que tú piensas que deberíamos hacerlo. Dice George, mira, grabemos las canciones, las ponemos también en la película, que es lo que hemos estado haciendo al mismo tiempo, pero así lo dejamos, ya, eso que sea lo máximo, ya no, nada de presentaciones ni nada. Entonces Paul dice, bueno, es que ese es un documental, es lo que yo quiero meter en mi cabeza, que es un documental de nosotros haciendo otro álbum, lo cual es lo que es. Y dice John, excepto que tú sabes, sí, exactamente, no es un show de televisión de nuevo, no es. Tampoco es ninguna de las opciones que anteriormente discutíamos. No estamos haciendo algo que estemos cobrando. No estamos haciendo 11 números siquiera de un álbum. Vamos a hacer, no sé, cada quien tenemos puntos separados de vista. Dice John, ok, estoy de acuerdo con eso. Creo que es algo desmotivante, pero mira, tenemos 7 canciones. Hagamos esas 7 canciones. Porque de otra forma, si esperamos hacer 14, pues Ringo se va en 2 semanas. Y nosotros no seríamos capaces de hacer otras 7 hasta después del final de estas 2 semanas. Entonces, bueno, ya sabríamos que haremos 2 veces 7. Y dice Paul, el único problema es, John dice, hacer 14. George Harrison dice, bueno, sería agradable tener un día de descanso. John les dice, ok, mira, aprendámonos estas 7 y hagamos esa cosa mañana. El único problema, dice Paul, es que las únicas personas que tienen que estar de acuerdo en esto somos nosotros 4 y somos las únicas personas que no estamos de acuerdo acerca de nada. John dice, sí, así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque tuvimos esta junta antes y dijimos, ok, show de televisión. Y luego de pronto cambiaron su forma de pensar y ya no es un show de televisión. Ahora no sé qué es lo que va a pasar. Estaba pensando, intentando hacerme, ok, es un álbum. Es lo que estamos haciendo. Es un álbum. Y George dice, ok, es un álbum y todo eso que se ha grabado para el documental, que fácil haría como una docena de películas. Dice Paul, sí, pero ¿tú sabes lo que yo quiero decir? Dice George, no, realmente. Dice Paul, es un film de nosotros haciendo un álbum. John interviene y dice, sí, pero eso es visual. Dice Paul, ok, sí, no me quejo de eso, pero creo que en mi cabeza había algo que podíamos hacer más. Se unen Ringo y yo con la discusión y Paul les pregunta, bueno, ¿qué canciones tenemos en esta lista? George Martin le dice, mira, hay muchas de ellas, es decir, hay muchas en esa lista ahí, pero ciertamente no todas están bien. Ok, dice Paul, tenemos I've Got a Feeling, Don't Let Me Down, Get Back, I Like a Love That's Right, que es All Right Too, Long and Winding Road, Let It Be, For You Blue, Two of Us, All I Want Is You, Across the Universe, Maxwell Silver Hammer, One After 909. Paul dice, ok, One After 909. Hay 13 canciones que podemos tocar. Dice George Martin, bueno, hay algunas pocas que podremos tomar de vez en cuando. Yo tengo 14 mías que podría hacer en una hora, dice George Harrison. Dice Paul, bueno, pero escucha, no hay sorpresa, los números aún estos, es decir, sí los podemos hacer todos seguidos. Y dice George, ¿qué es? El Rock and Roll Blues. Y Glenn dice, bueno, está Dig It, que también está muy larga, ahí se pudieran hacer fácil 10 minutos con esa canción. De hecho, eso es, o sea, hay 13 canciones. Dice Paul, bueno, las tenemos todas. Yo que hice grandioso. Y George Martin dice, bueno, ahora hay que tener una secuencia de cómo las harían para una tras otra, cuáles serían. Paul dice, sí, ¿cuál sería esa secuencia? Pero eso ya van a hacerlo todo, todas ellas. Y se empieza a reír. Dice Paul, sí,
lo sé. Quiero decir, les pregunto esto porque de otra forma no sé realmente qué estaría filmando y mejor dejamos todo aquí. Y dice Ringo, sí, pues estaríamos hasta que muriéramos. Dice, miren, Michael, acuérdense que estaban todos en esas pláticas porque estaban decidiendo qué se iba a hacer. Sí, ¿qué vamos a hacer? Dice, me estoy volviendo loco porque se supone que vamos a hacer algo, pero realmente no sé qué se vaya a hacer. Paul dice, sí. Y quiero decir, bueno, estoy feliz de enloquecer porque esto sucede en mi familia y todos se ríen. Pero realmente quiero imaginarme qué es lo que vamos a hacer. Dice Paul, mira, te diré que entonces esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que sigamos ensayando y luego lo juntamos todo. Así cuando juntemos todos nuestros pensamientos acerca de esto, también les preguntamos a ustedes qué opinan y ya nos dirán qué es lo que quieren. Dice George Harrison, o sea que ustedes quieren que todavía vayamos a la chimenea, a él le llama así, al techo, y con todo ese montón de gente y hacer eso. Dice Paul, sí, o algo. Dice Michael, o cualquier escenario que sea, Saville o cualquier lugar. George dice, no, podría solamente, dice Paul, mira, no nos preocupemos por eso, no estaremos todavía decidiendo. George espera una palabra que ya no usamos. Piensa acerca de eso, dice Paul, rezar. Dice Michael, no, ahorita ya es desear que se haga lo de mañana, que quieran pensar colectivamente hacerlo o no. Paul dice, no, bueno, decidamos eso un poquito después, ahorita dejémoslo de fuera. Dice Michael, muy bien, porque pues yo voy a dejar todo preparado para mañana, por si quieren o no. Dice Paul, nosotros haceremos los números, tú sabes, nosotros somos la banda. Dice George, bueno, ok, dice, no importa, si tengo que ir y tocar en el techo, volaré, pero tú sabes, yo no quisiera ir. Paul dice, no, yo sé. Dice Michael, pero tú estás en la banda y nosotros somos el equipo, entonces nunca vamos a llegar a un acuerdo. Dice George, mira, no quiero ir a tocar el techo, lo sabes. Y Ringo dice, yo sí quisiera ir a tocar el techo. Y dice Paul, bueno, ¿tú quisieras? Y se ríe. Dice John, sí, yo también quisiera ir. Oh, qué diversidad de gente. Dice Paul McCartney, un segundo. Dice, pero mira, si no me importa si nadie quiere ir, yo lo haría. Está bien, de cualquier forma no tenemos que discutirlo. Eso, no nos preocupemos ahorita por eso. Y dice John, y también quiero que se graben esos tracks que estemos tocando en vivo. Quiero que se hagan esos 14 números cuando quieran hacerlo. Dice Paul, ok, porque para mí todo es hacerlo. Y dice Paul, bueno, pues cualquier lugar que se haga es un paraíso contigo. Dice, sí, en cualquier momento, le dice John, y todos, ok, muy bien. Entonces dice Michael, dice, oh, bueno, entonces ya quedó acordado. Sí, dice John Lennon, yo digo que sí, a cada idea desde hace mucho tiempo. Yoko dice, pues correcto. Dice John Lennon, a mí no me importa si es América, Pakistán o la luna. Tú sabes, ahí estaré cantando Don't Let Me Down. Y estarás sorprendido de las historias que han sucedido acerca de esto. Dice George, bueno, y está todavía esa cosa de ir a través de las horas de editar toda la película y todo lo que se ha grabado, donde sea que vaya a terminar todo eso. Y dice John Lennon, y yo tengo una gran esperanza, tú lo sabes. Y así todavía continúan ensayan Dig a Pony, I've Got a Feeling, Don't Let Me Down, Get Back, One After 909, que John Lennon les intentó vender a los Rolling Stones en lugar de I Wanna Be Your Man y no la quisieron. Ellos después siguieron con She Came Into the Bathroom Window, Two of Us, Let It Be, The Long and Winding Road y For You Blue. Intentan también sacar Something y le pregunta Paul a George, oye, ¿vamos a tocar esa? Y dice, no, me gustaría todavía acomodar algunas palabras. Dice John Lennon, ok, hagamos la lista de canciones primero. Dice George, ok, yo quiero decir, dice John, mira, hagamos la lista y veremos que posiblemente la siguiente semana hacemos otro álbum. Dice, podemos hacerlo, tengo suficientes canciones y hagamos otro LP después de en un mes después o algo. Digo, podemos seguir. Dice Ringo, pues sí, puede ser. Paul dice, sí, pues podrías decirlo. Dice George, mira, yo tengo una buena cantidad de canciones. Dice John, ok, mira, yo quiero decir, tengo una buena cantidad también,
Podemos tocar un poco de esas, podemos tocarlas un poquito, digamos que vamos a hacerla una o dos más y quizá lo hacemos para este álbum o podemos cambiar el orden ahí de las cosas y lo hacemos en unos siguientes meses más adelante. Las arreglamos y decimos mayo, junio, más o menos. El siguiente álbum ya estaría listo. Si es que vamos a hacer otro LP en junio o julio o algo, pudiera estar listo, ya está listo. Y ya se emociona Paul y dice, sí, estaría bien. Dice, porque este LP es una sorpresa realmente, tú sabes, es por eso que estoy cantando One After Another Nine, para hacer este LP. Y Paul dice, ok. Empiezan a ensayar All Things Must Pass, seguido por la canción de Let It Down de George Harrison. Y luego John le dice George a John Lennon, mira, me gustaría decirte esto después de esto. Dice, ok, después de este show, tú sabes, yo tengo demasiadas canciones que me gustaría grabar por mi cuenta, sin los Beatles, y no por eso deshacer a los Beatles. Es decir, sí, me gustaría grabarlas, no están tan complicadas, las puedo hacer, y aunque se diga que este es un álbum de George Harrison, pero los Beatles siguen juntos. Dice George, sí, o sea, pero quiere decir, sería agradable si también nosotros pudiéramos hacer otros álbumes, otras cosas, hacer cosas separadas y luego seguir preservando lo que son los Beatles como una forma de llevarlo. Y así tener una salida para todas las cosas que no quisiéramos que estuvieran en los Beatles, pero hacerla también por nuestra cuenta. Tú sabes, todas esas canciones que yo se las podía haber dado a otras personas y ellos los habían grabado, pero al final dije, no, pues lo voy a hacer yo, pues total, yo soy el que les escribe. Y Billy Preston dice, sí, esa es la cosa, mi amigo. Yoko dice, pues sí, es una gran idea. Dice, con todas estas canciones yo puedo muy bien en una semana lo mucho poderlas grabar, porque tú sabes que no necesitan demasiado. Llega el hermano de Paul, Mike McCartney, siguen ensayando con I Want You, She's So Heavy, incluyen a Billy Preston en I Had a Dream, y luego ya se despiden, empiezan a hablar de una forma chistosa, pero aquí lo interesante es lo que decía George Harrison, que hubiera sido una buena solución al problema de los Beatles si le hubieran hecho caso. El hecho de grabar cada quien sus álbums, pero seguir con los Beatles en forma de grupo. Obviamente ahorita ya que la historia nos dice lo opuesto, nos damos cuenta de que eso no sucedió, porque tras la llegada de Phil Spector para la mezcla de Let It Be más adelante, los desacuerdos entre John, Paul y George Harrison, que ya estaba también cansado de estar siempre batallando por lo mismo, de querer meter sus canciones, pues suceden las cosas que llevan al rompimiento de los Beatles, pero eso viene un poquito más adelante, ya para la etapa del Abbey Road, a finales de esas grabaciones. Pero este álbum ya estaba enfrentando muchas dificultades, ya estaba enfrentando con muchos desacuerdos. George Harrison ya estaba dejando patente que a él le interesaba seguir haciendo música por su cuenta, por todas las canciones que tenía, y creo que ahí lo que él buscaba era el no poner escrutinio de los demás, qué arreglos poner o no poner en sus canciones, que la verdad es que sí le ayudaron como quiera a mejorar sus canciones, porque nos damos cuenta que ya las ensayaba ahí, pero también en muchas otras no tuvo tanta influencia de Lennon o de McCartney. Y aquí hay que ponernos a pensar que el problema con McCartney no era algo en cuanto a lo creativo, que sí se daba, pero eso se da de forma natural en todas las bandas. El problema con McCartney era que ellos ya no querían salir de gira. George Harrison ni siquiera quería presentarse ante un público. John Lennon sí se quería presentar ante un público, Ringo también, pero no querían empezar a hacer giras. Y Paul McCartney era de la idea de que sí, tenían que grabar, sí, tenían que hacer videos, sí, tenían que hacer todo eso visual, pero lo más importante era volverse a encontrar con el público, con la audiencia, tocar con público en vivo, para ver qué tanto habían cambiado en la escena musical y qué tanto hubiera sido el presentarse con estas canciones que ya habían grabado después de que dejaron de dar giras,
hablando de 66 en adelante, imagínense que hubieran hecho ellos tocando canciones del Magical Mystery Tour o del álbum blanco o de este mismo Let It Be, o algunas de las poquitas que tocaron el Yellow Submarine soundtrack, que hubieran tocado Hey Bulldog, por ejemplo, en vivo. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera el público reaccionado a esto si se hubiera dado? No se dio, todo sucedió como tenía que suceder, y eso era lo que Paul McCartney estaba con su ansiedad. Ahora que tenemos la palabra, era su desencanto o su estrés, o era su ilusión el volver a llevar a los Beatles a hacer giras. A lo mejor no tan largas como antes, pero sí que estuvieran ellos 4 en una nueva sociedad, en una sociedad que ya había pasado por la psicodelia, en una sociedad que ya estaba entrando en el heavy metal y cosas de ese estilo. ¿Qué hubiera sido de los Beatles presentándose con estas canciones y con las anteriores en vivo en una gira, digamos, por Europa? Si no tanto por América, una gira corta en Europa de unas 10 a 15 presentaciones en lugares importantes, o a lo mejor en lugares inhóspitos, como también tenían pensado hacerlo. ¿Qué hubiera sido? No sabemos, ni sabremos. Pero si existe eso de los multiversos, a lo mejor en uno de ellos sí se llegaron a presentar, y quizá hasta todavía seguirían estando juntos a estas épocas. Yo soy Andy Ortiz, gracias. Ahí disculpa la pequeña pausa de silencio que hubo al inicio del capítulo. Eso lo hizo un poquito más largo, pero aquí estamos ya concluyendo lo que es este episodio, que es el 29 de enero del 69. Es un día antes de que se realice la presentación en la azotea. Hasta luego.